Estamos en minutos positivos de mi emisora Positiva Estéreo y también para mi canal de YouTube. Un cordial saludo a nuestros seguidores en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Y estoy con una colega, Sol Suárez Jaramillo, especialista en temas de economía y finanzas, quien más adelante nos contará de una aspiración muy importante que tiene y tengo la certeza absoluta de que la van a respaldar. Ahora, Sol, mi canal de YouTube y mi emisora, o básicamente el canal de YouTube, no es un canal de noticias, es un canal de enseñanzas. Entonces, lo primero que hago con todos los entrevistados es enseñarles algo, de tal forma que ese día habré justificado mi existencia y mi vocación de profesor. ¿Cómo le va, Sol? Un abrazo. Germán, un abrazo para ti. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio, por tenerme en cuenta, por efectivamente ser lo que dijiste, un colega de verdad. Muchas gracias por eso y qué bonito que todo sea positivo, como el nombre de tu emisora, que se enseñe, que haya una bonita energía, que haya información para la gente, porque tenemos el mismo propósito. Yo también siempre he respaldado la educación desde la educación financiera, porque estoy convencida que si nosotros tenemos información y estamos mejores educados, pues tomamos mejores decisiones. Así que muchas gracias por esta invitación. Absolutamente cierto eso. Bueno, entonces le voy a comenzar a enseñar sobre un tema que es el siguiente. La fórmula de las 4A de las personas felices y sanas que reveló un cardiólogo de 82 años. La combinación entre felicidad y metas personales hace que el efecto en la salud sea inmediato y sea benéfico. Para Valentín Fuster, una de las máximas autoridades mundiales en medicina cardiovascular, el corazón y el cerebro no funcionan como entes aislados. El director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CENIC, y del Instituto Cardiovascular del Mont Sinaí, sostiene que la salud física es inseparable de la salud emocional. A sus 82 años, el médico ha sintetizado su experiencia en una premisa clara: las personas felices están más sanas. ¿Usted qué opinión tiene hasta este momento de las enseñanzas del científico, el doctor Valentín Fuster? Le pregunto a Sol Suárez Jaramillo. Pues estoy totalmente de acuerdo. De por sí yo me certifiqué, soy una persona certificada en programación neurolingüística y en estos muchos años que llevo estudiando cómo funciona la mente del ser humano, pues lo primero que hago es estudiarme a mí misma. Y definitivamente la mente de cualquier ser humano puede ser su peor enemigo o su aliado. Y cuando es su peor enemigo, pues genera unas toxinas en el cuerpo, como por ejemplo el cortisol. Y cuando el cuerpo está demasiado lleno de cortisol, pues eso genera otras enfermedades. Incluso es muy difícil decirlo y también es mucho más aceptarlo, pero uno mismo se puede estar creando sus propias enfermedades sin darse cuenta. Y todo porque viene de la mente. Efectivamente, todos somos un sistema, todos estamos conectados, somos 70% de nuestro cuerpo agua. Y si usted hace el ejercicio, Germán, de coger un vasito de agua, dos vasitos de agua realmente, y a uno durante todos los días, durante un mes, le habla y le dice cosas bonitas como si fuera una rosa, pero al otro le dice groserías y lo insulta. Usted puede hacer el ejercicio en su casa y sus oyentes o sus usuarios digitales lo pueden hacer y se dan cuenta que durante ese periodo el agua que siempre se le está hablando mal va a terminar en un tono amarillo y en un tono un poco turbio.
Ese es nuestro cuerpo. Nosotros estamos 70% llenos de agua y si todo lo que nosotros consumimos es estrés, es cortisol alto, es peleas, es amarguras, es carencias, es quejas todo el tiempo, es llamar y repetir todo lo que no nos gusta, eso es lo que terminamos atrayendo y lo que nos termina enfermando. Sí. Bueno, Milton decía que una persona puede hacer un infierno del paraíso o un paraíso del infierno con la mente. Y otro autor que en alguna oportunidad leí decía que el paisaje es una proyección de la mente. El paisaje es una proyección de la mente y eso más o menos explicaba, por ejemplo, si usted va para Villa de Leyva en una flota y usted va teniendo pensamientos y una actitud y un ambiente positivo, pues ve el paisaje divino, ve la casita por donde sale humo, ve la montaña, ve los árboles, ve los prados, ve las vacas, ve las gallinas y a usted todo eso le parece muy bonito. Pero si usted en lo que va pensando es en cosas absolutamente adversas, negativas, entonces ese paisaje le va a parecer muy feo. Entonces, en efecto, la mente, el paisaje es una proyección de la mente de la persona. Y seguramente en la misma flota van dos personas, una viendo un lindo paisaje y la otra va viendo el paisaje, pero lo va viendo absolutamente horrible. Entonces, esta es para mí es un axioma, es una realidad, este tema en el sentido de que las personas felices están más sanas. Sin embargo, el doctor Fuchster aclara que la felicidad no es un regalo del azar, sino una conducta que se entrena y se construye diariamente. Para lograr este equilibrio, el especialista propone un esquema basado en 4 pilares fundamentales, conocido como las 4A, que deben edificarse sobre una base de madurez personal, tiempo para la reflexión y el reconocimiento del propio talento. Óigame, qué maravilla. La importancia de la coherencia interna. Dentro de su propuesta, la autenticidad juega un papel crucial. El cardiólogo insiste en la necesidad de ser la misma persona en cualquier circunstancia, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Esta coherencia evita el desgaste mental que supone llevar máscaras sociales. La psicología social respalda esta visión. La disonancia entre quienes somos y cómo nos mostramos es un predictor de estrés, mientras que la autenticidad se vincula directamente con la vitalidad. Entonces, clave, apreciada Sol Suárez Jaramillo, este tema de la autenticidad, ¿no? Yo leía por ahí en una oportunidad una frase que decía que la manera más fácil de caerle mal a alguien es tratar de caerle bien, porque cuando usted trata de caer bien, lo que hace es falsear su personalidad. Entonces, ¿qué reflexiones le surgen luego de estas lecturas que le vengo haciendo y estas enseñanzas que le estoy dando y que usted acoge con un gran afecto y un gran cariño? Sí, la verdad es que no me esperaba esta entrevista en este nivel de profundidad y déjame decirle que estoy muy agradecida porque no hay mejor manera de empezar el mes, de empezar la semana, de empezar, bueno, la tarde tal vez, pero de verdad muchas gracias porque yo me alimento de esto todas las mañanas, todas las noches y qué bonito que en la mitad de la nada pues aparezca una entrevista de estas tan chéveres. Y con respecto a lo de la autenticidad, tengo que decir algo y es que uno necesita ser muy valiente para ser auténtico porque el hecho de ser auténtico también efectivamente hace que mucha gente o no le guste, o tal vez te critique, o tal vez te caiga encima. Y cuando uno está seguro de lo que es, cuando uno se ama a sí mismo, cuando uno sabe que vino a cumplir un propósito en el mundo y cuando uno sabe que no está aquí por azar, es cuando se llena de fuerza y entiende que su autenticidad es su mejor arma y su mejor valor. Pero pues por supuesto hay que estar muy adentro de uno y no en externalidades, porque si uno está muy externo, es decir, uno está pendiente del qué dirán, entonces van a empezar incluso desde la casa, la familia, los amigos,
los compañeros de trabajo y después de eso el mundo criticándote por lo que realmente eres. Claro, claro. Ahora, yo creo que hay una cosa que es vital en la vida y es el carácter. ¿Es la persona tiene carácter o no lo tiene? Ustedes no saben Eh, los problemas que me he metido en la vida por ser auténtica y con carácter. claro, pero eso hay que defenderlo y eso hay que sacarlo adelante. Lo que uno no puede ser en la vida es como un corcho en remolino, ir pues para donde lo bote el remolino. No, eso, para eso hay que tener carácter, para dirigir grupos, para dirigir empresas, para gerenciar. Para muchas cosas en la vida se necesita eso, ¿no? Se necesita carácter. Y otra cosa que yo siempre he pensado es que a uno no lo afectan las cosas que pasan, sino lo que uno piense de las cosas que pasan. Y entonces, por ejemplo, las personas pueden comentar lo que quieran. Al fin y al cabo, esa es una opinión de esa persona, pero eso no es la verdad. Las personas pueden comentar lo que quieran y decir lo que quieran, pero uno no puede ser como eso, como un corcho en remolino, como una nave sin timón. Es decir, este dijo esto, entonces me voy por acá, el otro dijo que eso estaba mal, entonces más bien démosle por acá. No, la cosa está en, como me decía a mí en una oportunidad el presidente de Colseguros, Jairo Mejía, quien decía que él tenía una administración en Colseguros muy horizontal, donde se escuchaba a todas las personas, pero se tomaba la decisión. Y cuando se tomaba la decisión, todo el mundo tenía que empujar para el mismo lado. Y me decía Jairo, Germán, me decía, eso es como si en una empresa o un grupo de personas están empujando una buceta. Entonces una lo empuja de atrás para adelante, la otra persona la empuja de adelante para atrás, la otra del lado izquierdo para el lado derecho, la otra del lado derecho para el lado izquierdo, pues terminan acabando con la buceta. Entonces decía, yo escucho a la gente porque esa es una de las cosas más inteligentes que puede hacer un ser humano, que es escuchar. Yo hablo es porque es mi profesión, por mí no volvería a hablar en la vida, me dedicaría a escuchar porque el ser humano aprende más cuando escucha que cuando habla, porque cuando usted habla repite cosas que ya sabe, en cambio cuando escucha aprende cosas nuevas. ¿Y cómo le hace falta, de falta esta enseñanza y esta reflexión y estas palabras a muchos entrevistadores, por ejemplo, en la radio, que creen que los personajes son ellos y entonces no dejan hablar al verdadero personaje? Pregúntenle y déjenlo hablar. Y es que hay personas, Sol, que llegan a otra conclusión que a mí me parece tan increíble, es que eso es largo. Para mí no hay cosas largas o cortas, hay cosas buenas o malas. Yo, por ejemplo, Es, he ido a conferencias que duran 3 horas y son maravillosas. Y he ido a conferencias que duran 20 minutos y son un petardo. Entonces, uno no puede evaluar las cosas como largas o cortas, sino como buenas o malas. sí, de acuerdo y sobre todo también por el interés que uno tenga, el interés en todo, el interés en autoconocimiento, el interés en escuchar, el interés en aprender, porque también para nosotros esto podría ser obvio porque digamos que estamos en esta misma onda, pero seguramente alguna persona puede escuchar esto y dicen, ay no, eso allá de qué están hablando, eso para qué, porque no les debe interesar el realmente escuchar o el autoconocerse. Entonces también hay de todo en la villa del Señor. Sí, yo decía en una conferencia un día que para mí el éxito de las conferencias depende más de los que la reciben que del que la dicta. Cuando los que reciben la conferencia tienen una inmensa necesidad de cierta información, toda conferencia es exitosa. Toda conferencia es exitosa. El segundo pilar es la actitud. Vean lo que nos enseña este científico, querida Sol Suárez Jaramillo. El segundo pilar es la actitud. Lejos de negar la realidad, el médico propone una visión proactiva. Encuentro barreras, pero las voy a solucionar. Es la frase que resume esta postura. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos sin caer en la pasividad. Lo que nosotros llamamos, Sol, agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Sí. Sí, la actitud lo es todo en la vida, porque de nuevo es la interpretación de lo que nos pasa, lo que realmente nos genera una emoción.
Entonces, si nos pasó algo, nada en la vida es bueno o malo, eso lo determinó el ser humano, porque lo determinó la iglesia, o porque lo determinó las leyes, o porque lo determinó el ser humano en general. Pero uno como persona tiene que revisar si realmente esa interpretación de lo que le está pasando lo toma como un aprendizaje, lo toma como una evolución, lo toma como una oportunidad para ser su mejor versión, por ejemplo, o definitivamente pues se deja afectar de ciertas formas. Normalmente los picos emocionales, tanto muy altos como muy bajos, son dañinos para el ser humano, porque tienen la capacidad de volver otra vez a los picos. Entonces, normalmente la idea es, sea que le pase algo demasiado para usted, como lo interpreta bueno, o sea que le pase algo muy malo, cualquiera de las dos, lo recomendable es que nuestras emociones siempre estén en un nivel neutro, y eso solamente se logra con entrenamiento mental, porque así como no tiene que entrenarse en el gimnasio, así mismo se entrena la mente. Excelente. Qué bueno que estén escuchando y estén viendo a Sol Suárez Jaramillo, porque adicionalmente uno tiene que pensar cuando va a elegir a alguien, oye, esta persona cómo pensará, qué es lo que cree, cómo habla, qué dice. ¿Mm? Sí, óigame, le voy a dar acá otra enseñanza. Mire, en la medida en que yo voy hablando con las personas, voy recordando cosas que he aprendido en la vida, ¿no? Bueno, yo leo y escribo todos los días hace cerca de 50 años. Todos los días leo y escribo, entonces he aprendido muchas cosas. ¿Cómo le parece, Sol, que en los Estados Unidos había un dueño de una gran cadena de librerías y un editor? Entonces, esta es una lección de gerencia que a usted le va a servir muchísimo en la vida, ¿oyó? Pero muchísimo. ¿Cómo le parece que este señor, que era el dueño de una empresa supremamente importante, un día se quejó porque los empleados no hacían sino llegar a interrumpirlo? Esos empleados lo primero que habría que hacer es decirles que lean la carta García. Entonces llegaban a interrumpirlo, 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 y entonces no lo dejaban trabajar. No lo dejaban trabajar. Y al tipo un día se le ocurrió una idea genial que es la que le quiero enseñar a usted. El tipo puso un letrero en la puerta de la oficina que decía: cada vez que usted venga a esta oficina con un problema, tráigame por escrito estas 4 respuestas. Primero, ¿cuál es el problema? Segundo, ¿cuáles son las causas del problema? Tercero, ¿cuáles son las posibles soluciones? Cuarto, ¿cuál es la mejor solución? ¿Y cómo le parece que contó en uno de los libros de Dale Carnegie, uno de mis autores favoritos? Este gran editor contó que luego de que puso ese aviso, el 80% de las personas que iban a esa oficina no volvieron, porque cuando estaban pensando cómo contestar las preguntas, ellos mismos encontraban la respuesta y solucionaban las cosas, ¿correcto? Y dijo que el 20% de los problemas que continuaron llegando eran muy fáciles de solucionar, porque él decía, bueno, siéntese ahí, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas del problema? Esta y esta. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Esta y esta. Para usted, ¿cuál es la mejor solución? Esta, coja esta. O esa no me gusta, haga esta. ¿Correcto? Okay. Oiga, y a propósito de eso, los conferencistas y los escritores, pero especialmente los conferencistas, siempre enseñamos cosas que aprendemos en otras conferencias de los colegas o en los libros. Pero hay algo, y es que hubo un momento en el que yo me inventé, yo soy el padre de esa idea, el auténtico padre. A mí que me hagan una prueba de ADN y salgo como padre de esa idea. Y fue que un día yo me inventé una cosa que se llama PPP. Te la voy a enseñar también porque es fundamental. PPP. Entonces, ¿qué es PPP? Yo decía, mire, cuando yo le doy instrucciones a una persona que trabaje conmigo, le digo, hay que hacer esto, esto, esto y esto, le digo, pero PPP.
Entonces me dice, ¿qué es PPP? Le digo, piense, pregunte y proceda. Porque el problema es que si la persona piensa y procede, de pronto procede mal, por no preguntar. Porque si me hubiera preguntado, yo le habría, no es por ahí, es por aquí. Ah, perfecto. Sí la tenía medio clara, pero no hasta ese detalle. Entonces, decirle a la persona, PPP, piense, pregunte y proceda, eso sí que es muy importante. Oiga, yo quedé tan emocionado con esa idea que le ha servido a tanta gente, ¿no? Piense, pregunte y proceda. Aquí Oiga, lo estoy anotando. claro, pero yo me emocioné tanto que, ¿cómo le parece, querida Sol, que y como soy el padre de esa criatura, entonces un día ya dije, oiga, esta idea, y yo soy el puro padre, eso yo no lo leí en ninguna parte, soy el papá de esa idea. Entonces, ¿cómo le parece que se me ocurrieron dos P's más? Dos P más. Entonces, vea cuáles son. P, 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 P. Piense, pregunte, proceda, profesional y presuroso. Es decir, hágalo profesionalmente y hágalo rápido y hágalo bien. ¿Qué opina usted de esta enseñanza y qué reflexiones agregaría? Pues de nuevo, muchísimas gracias por las enseñanzas, sirve mucho todo, de nuevo hay que saber escuchar. Y segundo, no, pues estoy totalmente de acuerdo, la verdad es que yo he tenido la experiencia de generar empleo en Colombia y realmente es todo un reto, porque además, así como he sido estudiante, desempleada, empleada, autoempleada y generando empleo, pues obviamente he pasado por todas las facetas y cada una de ellas tiene una característica en donde cada uno de esos momentos hay que desarrollar unas habilidades innatas pues para hacer las cosas bien. Pero definitivamente en todo eso que hemos hablado, al final también yo le metería otra P y es pasión. Porque realmente uno, si hace las cosas con pasión, con entrega, realmente uno no está levantándose que porque me van a pagar o porque es que toca, o porque tengo que pagar el gas, que pues eso es cierto, pero realmente si uno le mete el sentido a la vida, usted todos los días levántese y pregunte, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? Sí. Y eso se llama pasión. Y si uno le mete la P, ya tenemos las 6 P reinas del éxito. Muy bien, muy bien. A mí me decía Ricardo Alarcón, el presidente de Caracol, un día me dijo una cosa muy interesante el tipo. Me dijo, mire Germán, cada vez que yo llego a mi oficina y me siento en este escritorio, me hago una pregunta. Le dije, ¿qué se pregunta? Dijo, yo me pregunto, ¿yo todavía merezco ser el presidente de Caracol? Y el día que me conteste que no, me paro y me voy. Entonces, Ahí volvemos al diálogo interno. El muy buen consejero. sí, ese es un ejecutivo, como del otro mundo. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Hay otra cosa que yo digo en la vida y es que yo no hablo de sucesos, ni hablo de personas, ni hablo de hechos, yo hablo de ideas. Yo creo que lo verdaderamente valioso es eso, porque es ahí donde uno o enseña o aprende. Desde el punto de vista científico, esta percepción de autoeficacia ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, protegiendo así el sistema cardiovascular. A esto se suma la aceptación, un antídoto contra la frustración moderna. Buster critica la tendencia a la comparación constante con los demás. Pone un ejemplo gráfico. Si un vecino tiene un coche de lujo como un Maserati y uno no, la respuesta mental debería ser un simple ¿y qué? La ciencia avala evitar estas comparaciones porque libera recursos cognitivos y disminuye la actividad cerebral asociada a la sensación de amenaza. Eh, yo creo que uno no debe envidiar nada porque todo lo que uno desea en la vida lo puede conseguir, ¿no? Si trabaja y si se dedica a sacar las cosas adelante, porque muchas veces las personas solo ven el resultado, ¿no?
lo que no ven, lo que no vieron fue el camino que nos llevó a ese resultado. ¿Usted qué opina? Yo siento que hay dos emociones en la vida que son la base de todo, son la base de lo que llamamos frustración, de lo que llamamos envidia o de lo que llamamos paz o de lo que llamamos armonía, pero realmente siempre son dos, y es amor o miedo. Entonces, si usted tiene miedo y si usted tiene algo por dentro que no ha sanado y si a usted le metieron alguna idea que sea o miedo al fracaso o incluso miedo al éxito o incluso miedo al que dirán o incluso miedo al no poder o miedo al que sea, pues ahí aparecen todas las demás sensaciones que estamos hablando. Entonces ahí es donde aparece la llamada envidia, la llamada frustración, la llamada eh, tristeza, depresión, pero todo es la base del miedo. Y lo mismo pasa al otro lado. Si la base es amor, entonces siempre va a haber tolerancia, siempre va a haber armonía, siempre va a haber paz, siempre. Lo que pasa es que el ser humano es la combinación de la luz y la sombra. Somos la combinación de todo. Por esa razón es que tenemos que aprender de nuestras emociones y en qué momento está apareciendo y por qué está apareciendo y no culparse. Porque al final, si yo llego a sentir envidia, que es lo más natural del ser humano, es parar, frenar y decir, ¿qué me está dando miedo? Esta es la base de un miedo, ¿por qué estoy sintiendo eso? Y cuando uno empieza a autorreflexionarse, entonces realmente se cambia la interpretación, se cambia la emoción y por supuesto uno termina pues conociéndose mucho más a sí mismo. Y si usted se conoce mucho más a sí mismo, pues entonces de nuevo empieza a tomar mejores decisiones porque ya entiende, ya sé qué es lo que quiero y esto es lo que debo hacer. Y bueno, y si estoy en el punto A, ¿cómo hago para pasar al punto B? Pero lo importante es que esta información pues está al servicio de todos y que de verdad solamente se despierte ese interés en poder aprender, porque vivimos en un piloto automático que no nos deja percibirnos. Así es, excelente. Óigame, vamos a tener que hacer un programa, usted y yo, en mi emisora Radio Positiva Estéreo, ¿yo? Con mucho gusto. Por lo menos en calidad entrevistada, sé que volverá por acá. Óigame, el factor más importante, darse a los demás. El cuarto elemento, y quizá el más determinante para Fuster, es el altruismo. Su conclusión es tajante. La gente más feliz es la que da, no la que recibe. Sentirse útil y colaborar con otros otorga un propósito vital que estabiliza las emociones. La neurobiología moderna ha confirmado que los actos de generosidad activan el núcleo accumbens, el centro de recompensa del cerebro, generando una satisfacción que no depende de aplausos externos. Hay una persona que usted conoce mucho y yo también, que se llama Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ¿no? Pero además de rico, es un tipo muy inteligente, un tipo genial, maravilloso. Y el otro día le leía una frase que me impactó mucho y que además trato de aplicar todo el tiempo y es: enfóquese en la ejecución, no en el reconocimiento. Enfóquese en la ejecución, no en el reconocimiento. En días pasados, viendo un canal de YouTube, encontré otro video de Elon donde decía una cosa, y es que acostúmbrese a, 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 a trabajar y a buscar las cosas solo. Bueno, vendrá gente que luego ayude, pero no estar esperando todo el tiempo a que otros le hagan lo que uno mismo puede hacer, ¿no? Lo que uno mismo puede ejecutar, lo que uno mismo puede realizar. Maravilloso. Óigame, un cordial saludo para nuestros seguidores, oyentes, las personas que ven el canal de YouTube en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Y van nuestros mensajes de siempre, los mensajes para los oyentes de Positiva Estéreo y los seguidores de mi canal de YouTube. A quien quiere escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. Está circulando una memoria USB con más de 1.400 informes, podcast de Germán Díaz Sosa. Escuchar estos podcasts sobre los más diversos temas es como hacer 4 o 5 posgrados. Está circulando también el curso digital
Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Incluye 2 libros digitales sobre el tema y 34 videos. También dictamos conferencias, seminarios, talleres y asesorías personalizadas sobre este trascendental tema. Se comunica conmigo y le digo qué debe hacer para adquirir el curso digital o un seminario o una asesoría personalizada, exclusiva e intensiva. 322-218-7567. 322-218-7567. Anuncie publicitariamente en la emisora Positiva Estéreo. Un cupo publicitario incluye 150 comerciales de 30 segundos al mes y una mención de su empresa o entidad en todos los videos de nuestro canal de YouTube. Y alquile para sus grabaciones nuestro estudio con consola Behringer, audífonos y 6 micrófonos profesionales Shure. Bueno, ya vamos a entrar a hablar también sobre a qué es a lo que aspira nuestra entrevistada Sol Suárez y adicionalmente que nos explique por qué, que le haga una invitación a mis oyentes y a mis seguidores para que la respalden. Pero voy a rematar las enseñanzas que le estoy dando, mentores y responsabilidad social. Para aplicar estas claves con éxito, el doctor Fuster destaca la importancia de tener guías en la vida. Él mismo recuerda cómo una frase del doctor Ferreras Valenti marcó su destino cuando le dijo, tú serás un gran médico. Ese tipo de validación externa, sumada a la introspección, permite lanzarse a los desafíos con seguridad. Mire cómo este señor se convirtió en un científico porque otra persona le dijo una sola frase, tú vas a ser un gran médico. Entonces uno tiene que cuidar muchísimo las cosas que dice. El experto advierte que la longevidad y el bienestar no dependen solo de la medicina avanzada, sino de la responsabilidad individual y colectiva. Fuster es un crítico con la resistencia a las leyes que buscan proteger la salud pública, como las regulaciones sobre el tabaco o la obesidad, recordando que el compromiso con hábitos saludables es parte esencial de la felicidad construida. Entonces no hay que tener resistencia a estas campañas, no hay que resistirse a las campañas que hablan sobre la regulación del tabaco o sobre temas de obesidad. Bueno, qué interesantes estas enseñanzas que nos ha dado este científico y cada vez que yo leo algo en un periódico o en una revista, lo primero que pienso es, oiga, esto está tan bueno que yo necesito enseñárselo a los seguidores del canal de YouTube y a las personas que escuchan Positiva Estéreo. Bueno, Sol, ¿está aspirando usted a un cargo de elección popular? Primero, un resumen de quién es Sol Suárez Jaramillo, a qué se ha dedicado en la vida, a qué está aspirando y por qué. ¿Por qué las personas tienen que mirarla a usted y respaldarla en las urnas? Bueno, a ver, yo soy una mujer de 36 años, soy colombiana, una colombiana que ama su país, soy comunicadora social y periodista de profesión, soy santanderiana. Llegué a Bogotá en el 2011 intentando cumplir un sueño que era efectivamente pues crecer como persona y como profesional en los medios de comunicación del país. Llego yo y pues acá no tenía ni familia, ni conocidos, ni amigos, ni dinero, tampoco conocía la capital, entonces realmente fue un proceso muy, muy fuerte, digamos, muy impactante para mí. Fueron 2 años en donde pues tuve que trabajar en diferentes oficios como mesera, paseadora de perros para poder pagarme, pues digamos, mi vida en Bogotá. Caminé mucho, utilicé todo el tiempo transporte público, como seguramente nos toca a todos los colombianos. Pero digamos que sí fue muy fuerte porque además me enfermé, me dio hipotermia, aguanté mucha hambre, me adelgacé demasiado, incluso pues en mi físico se veía que la estaba pasando no muy bien, entonces pues claramente la gente me decía, oiga, Sol, de verdad, ¿usted por qué no se devuelve? Aquí va a morir.
Y yo siempre con mi perrenque, con mi carácter, mi temperamento y con la determinación que tengo para encontrar lo que quiero, pues terminé diciendo, no, yo me quedo, yo tengo que lograrlo. Y así duré 2 años tocando las puertas a todos los medios de comunicación, Germán, que usted se pueda imaginar. O sea, en radio, en prensa, en televisión, pasé muchas hojas de vida. Pues claramente todos me rechazaban y me rechazaban y me rechazaban porque no tenía contactos, porque no tenía experiencia, porque no era de Bogotá, porque no conocía nada. Hasta que al final, después de esos 2 años de lucha, aparecieron mis ángeles, hoy mis padrinos. Ellos son los dueños de Primera Página, es una empresa, un medio de comunicación muy importante en el país, pero es de nicho, realmente enfocado en finanzas y economía. Hay que pagar para poder verlos, pero se pueden escuchar todas las mañanas en Javeriana Stereo. Entonces, ellos se llaman Los Sectores porque son dos hombres, uno Héctor Mario y uno Héctor Hernández. Ellos me acogieron, me explicaron, me sentaron, me dijeron, venga, peladita, a ver, usted qué es lo que sabe, entonces venga y le ayudamos. Ahí empecé mi primer trabajo y pues me pagaban el mínimo. Y con eso entonces yo arranqué y era súper mega concentrada, juiciosa, entregada. Me fue muy bien ahí, duré 3 años con ellos hasta que efectivamente me gané tanto, pues digamos, el nicho, me posicioné donde estaba haciendo periodismo económico financiero, que luego recibo una llamada de la W Radio. Julio me llama para abrirme las puertas y decirme que quería trabajar conmigo y que obviamente ahí había un espacio para mí como periodista de economía en la mesa. Entonces, pues acepto con el mayor de los agradecimientos y de la alegría, porque además en la universidad para mí era un sueño trabajar al lado de Julio y no podía creer que eso me estuviera pasando y que me hubieran llamado. Entonces acepto, allá también pasé 3 años maravillosos, llenos de agradecimiento, de amor, conocí mucha gente fantástica, Julio es increíble, o sea, trabajar con él es de verdad, es impresionante. Y bueno, y sobre todo yo que estaba un poquito como, estoy trabajando con mi ídolo, entonces pues claramente me esforcé un montón y ahí consolidé un poco más mi nombre como periodista de economía y finanzas, me fue también muy bien. Y a los 3 años, por haberme consolidado en todo lo que hacía, pues me llama Caracol Televisión y me contrata como su editora de macroeconomía, en el cual duré unos 6 años trabajando allá. Ahí también fue una experiencia fabulosa. En el 2020 todas las decisiones económicas y financieras pues, caían sobre mí. Yo salía a las 5, a las 12, a las 7, a las 11 de la noche todo el tiempo informando y explicando sobre todo, porque como empezamos la entrevista, yo tengo un propósito y es aterrizar lo que más pueda las cosas de la forma más didáctica posible para que la gente ya deje de pensar que la economía es aburrida, que qué pereza, que eso solamente son cálculos, que eso no me toca a mí, que eso no es conmigo. Realmente esto es para todos los seres humanos y cada día compruebo más que si lo entendemos, pues efectivamente pues nuestra calidad de vida funciona. Entonces en Caracol Televisión, pues solo agradecimiento porque me abrieron las puertas, me apoyaron, pero además me dieron demasiada visibilidad y ahí me convierto como en una de las periodistas referentes en el país en economía y finanzas. Eso me dio para que en el 2023 tomara la decisión de ser una periodista independiente. Armo mi propio canal de YouTube, que es precisamente un programa de periodismo de economía y finanzas, se llama Economía al alcance de todos. Y en tan solo 2 años como independiente, en donde, como digo, genero empleo y demás, pues ya nos hemos ganado 3 premios de periodismo, 2 nacionales y uno internacional. El internacional me lo entregó la OCDE en Alemania el año pasado, en mayo, y para mí eso era impresionante porque era algo que no lo podía creer y no lo podía creer más porque, claro, cuando tú vas de una empresa muy grande, pues tal vez estás respaldada por la empresa grande, ¿no? Pero aquí estás respaldada por ti, o sea, por mi nombre, por lo que yo hago, por mi trabajo, por mi creación. Y la verdad, eso para mí fue demasiado bonito y pues de nuevo solo agradecimiento. Ya venía así en estos 2 años, generando contenido en mis redes, generando contenido en mi programa. También he asesorado a varias empresas en comunicación asertiva, he hecho charlas de economía aplicada en diferentes puntas. Entonces, digamos que yo ya venía con eso hasta que en diciembre me tocan el hombro y me dicen, oiga, Sol, necesitamos mi opinión, necesitamos a alguien que sea totalmente idóneo, necesitamos a alguien que tenga carácter y temperamento, pero además que entienda cómo funciona el país en materia económica financiera, porque es que de verdad
lo que viene es muy fuerte para el Congreso de la República. La primera reforma que se va a presentar, no importa el presidente que llegue, es la reforma tributaria. Y eso significa más impuestos para los colombianos. Entonces, ¿a quién le estamos dejando esas decisiones? ¿A quién le estamos dejando las pensiones, el trabajo, la salud, las minas y las energías? ¿Qué está pasando con todo eso y sobre todo con los impuestos? Los microempresarios, los emprendedores pequeños, otra vez que yo ya pasé por ahí. Entonces, cuando a mí me dicen esto, pues al final yo pienso y digo, bueno, definitivamente soy periodista y se supone que en Colombia los poderes están muy delimitados, entonces el periodismo y la política pues no cuadran en ningún lado, pero pues al final dije, ok, me están haciendo un llamado para trabajar por mi país y toda la vida he trabajado por mi país desde los medios de comunicación, después desde mis redes sociales, pues ahora me tocan la puerta, ya no a todo el mundo le tocan la puerta con una oferta de, oiga, ¿quiere ser congresista de su país? O sea, eso no a todo el mundo le llega así, entonces pues yo simplemente pensé, analicé, interioricé, obviamente hablé con mis personas más cercanas, amigos, familiares, algunos asesores en comunicación y en política. Al final, cuando ya recibí mucha información, yo misma de nuevo interiorizo todo y decido que esta es una forma que el país me hace un llamado a seguir trabajando en cualquier arista, pero seguir trabajando pues, por el bienestar y la calidad de vida de los colombianos. Entonces dije, ¿por qué no? No tengo nada que perder, puedo hacer el ejercicio y realmente creo que tengo todas las capacidades para ser una muy buena congresista, sobre todo pues para efectivamente defender los derechos del crecimiento económico o de las personas para que tengamos derechos, crecimiento económico y por supuesto también no solamente desde las empresas, desde lo macro, sino desde las personas a pie, desde todos los colombianos, sobre todo por toda la historia que acabo de contar. O sea, realmente yo sé qué es ser estudiante, qué es ser desempleada, qué es ser empleada, qué es ser empresaria, entonces digamos que tengo el conocimiento para poder hacerlo. Y adicional a eso también, pues que dije, en la Constitución política tú tienes derecho de elegir y de ser elegida. Entonces, pues al final estoy ejerciendo uno de mis derechos y al final, de nuevo, estoy entregando todo de mí para hacer un muy buen trabajo en todo el Congreso. Ahora, el resultado lo suelto, el resultado lo define Dios, la vida y Bogotá. Pero por ahora yo en todo este proceso entrego lo mejor de mí, intento llegarle a todas las personas que pueda, intento propagar mi mensaje para que las personas se den cuenta que efectivamente sí voy a llegar ahí a cubrir o a defender los intereses económicos y financieros de toda la cadena de valor, desde el trabajador de a pie hasta el que lo genera. Pero de nuevo, el resultado no depende de mí, depende de lo que va, pues de todo el entorno de lo que vaya a pasar y el resultado para mí está bien. Yo simplemente acepté una propuesta, levanto la mano, doy todo de mí para que la historia sea diferente y pues ya, Bogotá decide. ¿Y cuál es el número? Está aspirando a la Cámara de Representantes. Sí, es Cámara de Representantes por Bogotá. Por supuesto, la gente que quiera votar por mí debe estar en Bogotá, debe tener la cédula registrada en Bogotá, debe votar en Bogotá. Es el primer, si ustedes ven el tarjetón, el 8 de marzo son las votaciones, entonces ustedes ven el tarjetón y el primer logo que encuentran es un logo amarillo encendido, incluso aquí lo tengo en mi vasito, es un logo encendido así amarillo, amarillo, y entonces ahí dice Ciudadanos Renovemos. Tienen que marcar con una X el movimiento Ciudadanos Renovemos, porque efectivamente es una renovación. Los 18 candidatos somos jóvenes menores de 40 años que queremos hacer algo por nuestro país, por nuestra ciudad. Entonces, pues la idea es que se haga X en Ciudadanos y X en el 108. Entonces yo voy repitiendo este 8 de marzo 108, este 8 de marzo 108, este 8 de marzo 108. Lo importante es que se les grabe el 8 y ahí de nuevo el primero amarillito, el 108. Qué maravilla. Bueno, y un resumen de los temas adicionales en los que va a trabajar una vez que llegue a la Cámara de Representantes. A ver, mi bandera siempre ha sido la educación financiera, entonces Ujú. yo tengo planeado pues presentar un proyecto de ley en donde todos los colegios y universidades, tanto públicos y privados, haya una clase de finanzas personales, desde el primer grado de la primaria hasta de nuevo universidades y posgrados, porque creo que todas las personas en Colombia, si entendemos nuestra economía, nos empoderamos. Y también tengo, ese es el lema de mi campaña, tu economía, tu poder. Entonces, si desde chiquitos sabemos qué hacer con 100 pesos, cómo ahorrar, cómo hacer un negocio, cómo administrar, cómo
o sea, desde chiquitos entrar en el contacto de qué es una acción y por qué es bueno para nosotros o no, creo que vamos a ser un país muchísimo mejor y vamos a tener calidad de vida. Lo segundo, señor. No, no, tranquila, siga. Ok. Lo segundo es, como digo, definitivamente mi propósito es subirle el nivel de debate al Congreso. La verdad es que sentarse uno a escuchar esos debates se ve que es que son personas que o no hacen la tarea o definitivamente solamente están ahí para cumplir algunas órdenes de no sé quién, pero realmente uno tiene que estudiar un poquito cómo funciona la economía en el país y cómo funcionan las empresas y cómo funciona la gente, y pues eso sí es mi propósito principal, de llegar a subirle el nivel de debate al Congreso y empezar a acabar con todo ese populismo que hay allá adentro, porque de verdad es que por cada cosa mentira que se diga, cada cosa que voy a levantar la mano y voy a poner en regla el tema de las mentiras que se están diciendo, porque no, de verdad no puede ser. Lo tercero es que, pues obviamente tenemos una línea de crecimiento económico, entonces de nuevo con el tema de los impuestos, la idea es que sí se paguen impuestos porque Colombia lo necesita, pero que se paguen impuestos competitivos. Obviamente hay que regular muchas cosas que están desreguladas, hay que destrabar muchas cosas que están destrabadas. Entonces, por ejemplo, Bogotá necesita salidas y entradas a la ciudad y eso ya está listo, simplemente es que está trabado por unos temas de consultas previas. Lo mismo pasa, por ejemplo, nosotros tuvimos un razonamiento muy fuerte con el agua en Bogotá. Entonces, una capital no puede seguir con problemas de agua. Todos los especialistas nos dicen que en 4 años vamos a tener problemas de energía en Bogotá, precisamente porque no tenemos líneas de transmisión. Y esos son proyectos de economía y finanzas en el país. Entonces, todo eso es destrabarlo. Una de las propuestas se llama destrabar lo que está trabado. Y pues es precisamente en Bogotá lo resumí en esto, pero en el país pasa lo mismo. O sea, va a llegar también el tema de las pensiones al Congreso, eso también hay que revisarlo, va a también llegar la reforma laboral 2.0, eso lo tenemos que revisar pues para que las personas informales se puedan formalizar, porque eso al final de nuevo es calidad de vida. Y bueno, también tengo proyectos, por ejemplo, de minas y energía, tengo proyectos, la verdad es que son 10 en general, pero todo va en pro a que la calidad de vida del ser humano pues mejore en Colombia. Ujú. Óigame, unas lecciones prácticas para el tema del manejo de las finanzas. Eso que usted dice y en lo que va a trabajar Sol Suárez Jaramillo me parece absolutamente trascendental, porque es que a uno desgraciadamente ese tema de las finanzas no se lo enseñan ni en la casa ni se lo enseñan en la escuela, y le enseñan una cantidad de cosas que al final no le sirven para nada o le sirven para muy poco. Pero ¿cómo habría sido de importante que le enseñaran a uno, por ejemplo, que es imperioso y que es muy bueno ahorrar el 10% de lo que uno se gana o de lo que uno recibe, que hay una cosa que se llama el interés compuesto, ¿qué es mejor? ¿Es mejor invertir, pagar las deudas o ahorrar? ¿Cuál es mejor negocio? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas que uno está aprendiendo actualmente en YouTube, pero que ojalá las hubiera aprendido hace muchos años, ¿no? Porque ese tema del manejo del dinero es absolutamente trascendental. A mí me decía el doctor Hugo Plazas Denis, un psicólogo, decía que uno tenía que aprender a respetar el dinero. Eh, y hay que ver, por ejemplo, la cantidad de personas completamente enloquecidas que, por ejemplo, reciben mucha plata mensualmente y se la tiran toda. Y hay que ver, por ejemplo, historias de deportistas que ganaron muchísimo dinero y terminaron viviendo debajo de un puente. Eh, es eso, ¿no? Es eso. Importantísimo ese tema del manejo del dinero. Entonces, unas lecciones prácticas sobre el tema del manejo del dinero y unas finanzas para que las personas, porque yo relaciono mucho el tema de la felicidad con el tema de la tranquilidad. Y si a uno algo le da tranquilidad, por ejemplo, es no deber plata o deberla, pero estarla pagando cumplidamente, porque también es cierta otra cosa, y es que hay deudas buenas y hay deudas malas. Una deuda buena es una deuda con la que usted compra un activo que le va a producir plata para pagar la deuda y para pagar el activo. Y al final la deuda desapareció y el activo quedó. Pero una deuda mala es comprar en el viernes negro un televisor de 85 pulgadas
a todo color que vale 14 millones de pesos e incluso hice, por ejemplo, al debe para San Andrés con toda la familia y después regresar y pagar eso en 4 años. Entonces, yo sí creo que uno debe aspirar a tener un excelente televisor. El mío es excelente, es JBC, tiene 37 años de uso y nunca se ha dañado. Y ahora usted sabe que los televisores vienen con una cosa que se llama obsolescencia programada, que duran cierto tiempo y se acaban. Entonces, eso puede ser un gasto. Y hay muchas cosas que son un gasto. Hay otras cosas que son una inversión. Entonces, eso hay que aprenderlo, eso hay que aprenderlo. Y hay deudas buenas y hay deudas realmente malas. Bueno, sus lecciones sobre el tema de manejo de las finanzas. Bueno, para hacerlo rápido, creo que podría dar dos. La primera es que sí, definitivamente el dinero es energía. Y como hemos hablado en toda la entrevista, efectivamente la energía, que hay que hacerlo con amor, que hay que hacerlo en vibraciones altas, entonces uno sí tiene que empezar a ser consciente del dinero. Entonces, ¿qué es eso? Es cuánto recibo mensualmente, no importa si es mucho, no importa si es poquito, pero uno tener conciencia de verdad de cuánto recibo, porque también es que pasa que algunas veces como, no, ¿y usted qué hizo con la prima? Oiga, yo no me acuerdo qué hice con eso. Entonces, claro, las personas no estamos muy conscientes de, sí, listo, yo puedo tener un sueldo, pero sueldo no es igual que ingresos, porque resulta que puede ser que una prima me pagó 3.000 pesos que me debía, o puede ser que entonces del empleo me llegó la prima, o puede ser que me gane un bonito, o puede ser que es que mi marido, mi esposo, mi amigo terminó diciéndome, oiga, yo le gasto tal cosa, porque eso que usted no gasta es dinero en especie que efectivamente otra persona le está entregando. Entonces, cuando usted es consciente de eso y empieza a decir como cuánto de verdad ingreso tengo en el mes y cómo administrarlo, pues entonces ahí usted empieza a ser consciente de cuánto gasta. Entonces, primer consejo, hay que ser muy consciente de cuáles son los ingresos, no el sueldo, sino los ingresos, tanto en dinero en efectivo como en especie. Lo segundo es que hay que ser consciente de cuánto gasto. Entonces, hay que hacer un cuadrito en donde esos llamados gastos hormigas, a ver si de verdad me gasto mucho en el día en cosas que no me doy cuenta, o de verdad es que compro mucho mecato, o es que de verdad gasto muchas, no sé, en cosas que podría, por ejemplo, puedo caminar un poco más, entonces gasto menos transporte, entonces hay que ser como muy consciente de dónde se va el gasto. Lo tercero es que sí o sí uno tiene que pagarse primero a uno. O sea, la persona más importante en esta vida es usted. Entonces usted se tiene que pagar primero a usted y después tus hijos, la casa, el gas. ¿Y qué significa eso? Que cuando le llegan los ingresos, entonces usted dice, me voy a pagar el 10%. Entonces usted saca el 10% y lo ahorra. Ahora, todavía tenemos una sociedad que no está totalmente educada en finanzas y por eso el ahorro la gente lo pone o en una alcancía o debajo del colchón. No es lo ideal, pero por lo menos eso lo aplaudo, porque efectivamente hay un hábito en donde la gente se paga a sí mismo y usted se está dando prioridad a sí mismo para coger el 10%. Ahora, si usted ya tiene un nivel un poquito más alto de conocimiento, pues entonces usted sabe que, por ejemplo, esa plata la puede meter en un CDT que puede sacar a 3 meses, a 6 meses, usted determina cuándo, también son CDTs recargables, o sea, usted puede recargar el CDT porque cada mes le llega platica, entonces así usted revisa si saca todo en diciembre, pero lo importante es que sea un ahorro y que usted efectivamente se pague a sí mismo. Y por supuesto lo último, ya lo cuatro, que yo dije lo iba a resumir en dos, pero es más o menos como cómo soy consciente, cómo ahorro y al final qué hago con eso, es definitivamente ponerlo a trabajar para usted, el energía. Entonces, así como va, tiene que venir, pero tiene que hacer en una consecución de el valor que usted le entrega al mundo, eso es retribuido a usted y se lo van a pagar, pero de verdad, ¿qué valor le está entregando al mundo? Y cuando usted ya sabe que le está entregando valor al mundo y eso se lo están retribuyendo, entonces usted tiene que poner a trabajar el dinero para usted. Y hay muchas formas de hacerlo trabajar para usted, pero de nuevo se necesita ganas, se necesita tiempo de estudio, se necesita escuchar los diferentes podcasts. Por ejemplo, los invito a que escuchen Economía al alcance de todos para que efectivamente entiendan cuáles son los mecanismos de inversión. Puede ser finca raíz, puede ser las acciones, pueden ser los ETF, que son simplemente unas bolsitas en donde usted determina es una bolsita variada en donde usted determina qué quiere invertir, cómo, pueden ser los commodities que usted escucha por ahí, el oro, el petróleo, la plata, eso también,
hay muchas formas de que usted ponga a trabajar su dinero y no caer en estafas y no caer en pirámides. Hay muchas cosas que están ya vigiladas por la Superintendencia Financiera en Colombia, pero todo eso se necesita ganas para poder de a poquito empezar a aprender. Maravilloso, maravilloso. Bueno, unos mensajes finales para nuestros seguidores en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Alquile espacios para su propio programa radial en nuestra emisora Positiva Estéreo. Llevamos nuestra emisora y transmitimos en directo los eventos de su empresa o entidad. Incluye consola de sonido, pendones, audífonos, micrófonos y entrevistador. Pida los temarios de nuestros seminarios y conferencias, por ejemplo, así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Todos somos vendedores, ABC el servicio al cliente, actitud laboral positiva, el poder vendedor de la atención telefónica, manejo inteligente del tiempo, manejo efectivo de reuniones, entre otras capacitaciones, y también manejo del dinero con la doctora Sol Suárez Jaramillo, manejo del dinero y el ahorro. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, @Germán Díaz Sosa 9050, y baje de Play Store la app de nuestra emisora Radio Positiva Estéreo. Radio Positiva Estéreo. Mi WhatsApp 322-218-7567, lo atiende muchas veces mi asistente comunicadora social, Nelcy Juliana Montenegro. Mi correo electrónico, conferencistagermandías@hotmail.com, conferencistagermandías@hotmail.com. Óigame, Sol Suárez Jaramillo, francamente ha sido un gran placer haber hablado con usted, porque le he aprendido muchas cosas, hemos enseñado muchas cosas, y lo que yo pienso y percibo es que el oyente de la emisora y el que sigue el canal de YouTube analiza muy bien quién está allá, esa persona como quién es, esa persona cómo habla, esa persona de qué sabe. Entonces me parece que eso es supremamente importante. Y usted mencionó a los dos Héctor Hernández, uno, ¿cierto? Y el otro Héctor Mario Rodríguez, ¿cierto? Son dos excelentes periodistas, pero excelentes. Tuve el honor de trabajar con Héctor Mario Rodríguez en Caracol. Un periodista, también trabajó en periódicos, y un periodista absolutamente maravilloso, estructurado, serio, espectacular. Y con Héctor Hernández lo conozco menos, pero también sé que es una persona supremamente interesante, muy importante. Y este tipo de periodistas han hecho mucho por este país. Entonces, de verdad que a ellos, por favor, me los saluda. Eh, Les dice que soy un gran admirador de ellos. Tengo el honor de conocerlos. De hecho, la última vez que me los encontré fue en el Día del Periodista Económico, en una cena a la que llegué luego de haber asistido a tal vez una reunión del Círculo de Periodistas de Bogotá, en el momento en el que era directivo de ese círculo. Bueno, Sol, entonces aquí lo más importante es que usted invite a los colombianos a que respalden su iniciativa. Francamente, le reitero, me ha encantado escucharla. Qué maravilla. Una vez que tengamos el video en YouTube, le enviaremos el link para que lo puedan enviar, y para que cada vez las personas, por lo menos mis seguidores, los oyentes de mi emisora, pues también sepan un poco como qué es lo que piensa, qué es lo que dice, cómo lo dice, y por qué es que quiere llegar al Congreso de la República. Pero una persona con una gran solidez, conocimiento, profundidad, fondo y también forma, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener un conferencista? Fondo y forma. Fondo es el dominio total del tema, y forma la manera como lo comunica. Sus mensajes finales. ¿Alguna pregunta que quería que le hiciera y que no le hice? Hágala usted misma y se la contesta
aprovechando su condición de periodista, de entrevistada y de entrevistadora. No, Germán, pues nada, muchísimas gracias por este espacio. De verdad fue muy bonito, muy enriquecedor y de nuevo lo valoro un montón porque al final, en estos momentos lo que más necesito es visibilidad. ¿Y por qué visibilidad? No por mí, no por llenar un ego. Es porque realmente sé que es como una pizza. Si usted le da un pedacito de pizza a todas las personas y al final la pizza les gusta, pues entonces van a ir a probar esa pizza. Es lo mismo que estoy haciendo yo. Es decir, necesito que la gente me escuche, me vea, sepa quién soy, para que forme su propio criterio, porque le doy un dato, 7 de cada 10 bogotanos nunca en su vida han votado por la Cámara de Representantes. Entonces, qué maravilla que todos podamos salir y ejercer nuestro voto, pero además que lo ejerzamos de verdad consciente y con criterio por gente que sí puede llegar allá a hacer las cosas diferentes, pero eso solo se logra con visibilidad. No quiero que después me pase, me daría mucha tristeza que después me pase encontrarme personas, ay, pero yo no sabía, si me hubiera enterado hubiera votado por usted, porque de verdad Sí. eso me daría mucha tristeza. Entonces, nada, simplemente es decirle a todos que en mis redes sociales está toda mi información, tengo una página web donde explico todas mis propuestas, simplemente deben escribir Sol Suárez Jaramillo en Google y ahí sale absolutamente todo, en X, en Instagram, en LinkedIn, bueno, todas las redes sociales. Entonces, nada, muchísimas gracias como por este espacio y pedirle a todos que divulguen el mensaje, que hablen en todos los escenarios. Existe una Sol Suárez Jaramillo que quiere hacer algo por el país, porque creo que es lo que hoy más necesito, visibilidad, el voz a voz. Y repitamos el número. 108, este 8 de marzo votar por el 108, 8 de marzo 108 y recuerden, es el único partido de logo amarillo. Sí, excelente. Bueno, estuvieron viendo ese logo durante muchísimo tiempo, maravilloso. De verdad que ha sido un gran placer. Y bueno, ya se le informará el momento en el que se vaya a transmitir a través de Radio Positiva Estéreo. Mi WhatsApp 322-218-7567, 322-218-7567. Correo electrónico conferencista@hotmail.com. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.